cohecho activo genérico, Carlos Sáez Loaiza como presunto cómplice primario de los delitos de cohecho activo genérico y cohecho activo específico, ilícitos penales previstos en los artículos 395, 397 y 398 del Código Penal, respectivamente, todos en agravio del Estado. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Siendo el que habla el director de debate, voy a dar el uso de la palabra para la correspondiente acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, señores jueces supremos, señora procuradora, señores abogados y todos los presentes. Por el Ministerio Público, Eduardo Atencio Ramos, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos señalados en actas anteriores. La Procuraduría Pública. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con los presentes. El abogado Miguel Ángel Prado Malca, con registro CAL 46310. Se mantienen los demás datos de la Procuraduría, señores magistrados, en esta audiencia en apoyo a la doctora Olga Carvajal Diestra. La defensa del señor Peirano. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. María Elena Escudero Torres, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4202 y demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. No tiene por qué. La defensa de la señora Mercurio. Buenas tardes, señor magistrado. Hugo Rivas Espinosa, con registro CAL 31246 y demás datos que ya corren autos en esta oportunidad ejerciendo la defensa de la señora Mercurio y del señor Raúl Linares. La defensa del señor Sáenz. Señor presidente y con todos los presentes, muy buenas tardes. Roberto Cáceres Julca, registro CAL 37438 presente. Cada uno de los señores procesados, el señor Peirano. Disculpe, señor, parece que tiene dificultad. Él está en otro lado, distinto al mío. En todo caso, usted continúa con la representación. Sí, así es. El señor Linares. Señor Linares. Sí, doctor. Buenas tardes, señor presidente, magistrados y demás partes en la tarde de hoy. Les habla Raúl Linares Sanoja, con todos los datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. No tiene por qué. La señora Mercurio. Buenas tardes, señores jueces supremos y a todos y cada uno de los presentes. Mi nombre es Alejandra Graciela Mercurio Rivadosa. Gracias. El señor no tiene por qué. El señor Sáenz. Señores, buenas tardes. Carlos Manuel Sáenz Loaiza, con DNI 07098964. Gracias. No tiene por qué. Estando presentes los sujetos procesales acreditados y conforme a lo regulado en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se tiene por bien instalada la presente audiencia. Vamos a continuar entonces con la declaración del señor Raúl Francisco Javier Linares Sanoja. Sí, señor presidente, mil perdones para acreditarme, discúlpenme. La abogada Marta Liliana Choque Guamaní, con registro CAL 43482 y demás datos brindados en sesiones anteriores, ejerciendo la defensa de la señora Alejandra Mercurio. Le pido, por favor, la defensa por unos minutos para prender mi cámara. Gracias, doctor. Una pregunta. Veo al señor Ramírez, él es... Señor presidente. No, en Demetrio Ramírez está el doctor Peirano, está tratando de conectarse. Sí, señor, el señor también. Ya, listo. Entonces, como indicábamos, vamos a continuar con la... Señor Peirano, si tiene audio, acredítese, por favor. Prende el audio. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe usted, he tenido problemas aquí con el sistema. ¿La oportunidad para acreditarme? Por favor. Muy bien. Mi nombre, Daniel Adriano Peirano Sánchez, con DNI 2551-2005. Muy buenas tardes a usted y a todas las personas presentes. Buenas tardes. Vamos a continuar con la declaración del señor Raúl Francisco Javier Linares Sanoja. Ya habíamos empezado en la sesión anterior. Por favor, retírate. ¿Qué tiene que decir respecto al marco de imputación que la Fiscalía ha hecho y en lo que corresponda, la prueba que se ha producido en este juicio oral, teniendo en cuenta que la defensa jurídica la hace su señor abogado? ¿Ya? Se le concede el uso de la palabra al señor Linares. Adelante. Perfecto. Buenas tardes a todos los presentes.
en el marco de este juicio, la Fiscalía nos ha traído hechos que van desde el 2013. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis en decir que realmente esos hechos arrancan el 10 de diciembre del 2013 con una inmovilización que hace la SUNAT sobre 50 kilos de oro, 18 barras de oro que pesan 50 kilos de oro, que ya todos conocemos por este juicio. Lo que es importante es que esa inmovilización que hace el 10 de diciembre del 2013 la SUNAT, primero que todo, la inmovilización la hace a nombre de Mining and Energy Solutions, cuando realmente la persona que tenía en posesión la carga era el transportista de Aran Asset Management, y la carga estaba consignada en Talma a nombre de Aran Asset Management, no a nombre de Mining and Energy Solutions. Entonces, ¿por qué quiero resaltar esto? Es importante porque yo, como representante de Aran Asset Management, denuncio estos hechos y denuncio la adulteración de la DUA, que es la prueba número 4 que ha traído la Fiscalía a este juicio, que ya la vimos, no voy a hablar de eso, pero lo hacen para ocultar el levante y así facilitar una denuncia penal. Eso realmente constituye un fraude procesal. Yo no soy abogado, pero hay una adulteración de un documento público, hay una sustracción de un código SIGAT que menciona el levante, y esto lo hace ¿para qué? La SUNAT. Primero que todo, la SUNAT lo hace porque inmoviliza. La SUNAT quería, recuérdense que había una ley 29816, que era la ley de fortalecimiento de la SUNAT, que otorgaba beneficios a la SUNAT por recaudación. Y siendo fin de año, obviamente querían cumplir su meta y tener su bono. Entonces realmente la SUNAT arma todo este vamos a llamarlo montaje, de que existe una mercancía ilegal, y hace un informe 1197-2013 SUNAT, que también es prueba de la Fiscalía, que ha traído a juicio y refiere a esa época. Nosotros también la hemos traído a juicio y hemos advertido lo que estoy hablando. Entonces, es importante que se sepa que esto no nace de un mineral que supuestamente era ilegal. Esto nace de una incautación, una inmovilización que hace la SUNAT para cobrar una deuda coactiva, pero con, vamos a decir, con bienes propiedad de mi empresa. Entonces, ya en el 2014, cuando abren la investigación penal, y es importante y lo quiero mencionar, la investigación nace con el número 4-2014. Y ese número 4-2014, ni mi empresa, ni mi persona, ni mi esposa, nadie de mi entorno, estábamos siendo investigados. Esto es contra Mining and Energy Solutions. Importante esto, ¿por qué? Porque aun cuando la carga estaba a mi nombre, o a nombre de mi empresa, le abren una investigación a Mining, a los mineros, incautando, y ahí se incautan, el mineral propiedad de Aran Asset Management. Eso, mis abogados y yo, en el 2014 hicimos una denuncia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Al ver esta realmente sorpresiva movimiento de la SUNAT y cómo se entramó todo esto para hacer ver que era un delito, disculpen, lo cual no era, yo voy y hacemos una denuncia ante la Comisión de Fiscalización, creo que se llama, del Congreso. Le hemos consignado como prueba. Más adelante, después de la incautación, ya en ese 2014, hacemos la solicitud, entregamos todos los informes del MINEM, yo creo que alrededor de 7 informes que decían que el mineral era legítimo, que los mineros estaban autorizados y tenían declaraciones de compromiso bajo el marco legal que existía en aquella época, que el mineral provenía de la concesión minera Ana María número 4 y que eso pertenecía a la Corporación Minera Nanea, y no, como decía la SUNAT en su informe 1197, que no se sabía de quién venía. Inclusive mencionan un nombre de un señor que ahorita no recuerdo, Catunca, algo así, que aparecía como el propietario. En fin, un informe plagado de errores, inexactitudes, con el solo fin, señores, de hacer ver que había todo un
un proceso aquí de minería ilegal. Yo en la sesión anterior, y no quiero extenderme, hablé acerca de mi background, acerca del compliance, acerca del tiempo que me tomó instalarme en Perú. Para las personas que están nuevas el día de hoy, yo no llegué a Perú simplemente a comprar oro ilegal. Yo realmente tuvimos un proceso de adaptación en el Perú y adecuación de la empresa, que ya lo dije anteriormente, no lo quiero repetir, pero seguimos. Esa investigación que le abren a Mining genera que a mi empresa, por el simple hecho de haberle comprado el mineral a Mining and Energy Solutions, se le abre una investigación que es la 166-2014. Esto es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque esa investigación me la abren a mi empresa simplemente por haber comprado. Entonces yo tenía que demostrar el origen de los fondos, los pagos, cómo habían sido hechos, si eran en efectivo o eran en transferencia. Obviamente todo eso se demostró. Y eso hizo que esa investigación fuera cerrada en 2 oportunidades. En el mismo año, en el 2014 fue la investigación, creo que al año siguiente. Sí, al año siguiente la cerraron en 2 oportunidades, en una fiscalía especializada de Lima, habiendo el caso sido generado en el Callao, lo derivan a Lima y me ponen a mí en un limbo judicial por 2 años, que lo llevaban a Lima, volvió a venir, lo cierran en 2 oportunidades, en el 2015. Es importante esta fecha del 2015 y es importante esa investigación del 2014 porque escuchamos en una oportunidad el fiscal, no el señor Atencio, el otro fiscal que estaba aquí anteriormente, que decía que el 480-2016 era producto del 1410-2015, que es el que nos trae a juicio. Yo estoy hablando antes de. Obviamente, si el expediente 1410-2015 es del 2015, el caso 166-2014 no puede haber sido generado a raíz del expediente que nos trae hoy a juicio. Ese expediente, después que se cierra, regresa al Callao. Después de 2 cierres por una fiscalía especializada, lo derivan al Callao, porque ya no era un caso, ¿cómo le habían dicho? Un caso complejo. Entonces, en el 2016, ya el caso, cuando regresa donde el doctor Anglas, y aquí quiero aterrizar ahí, cuando regresa el caso al doctor Anglas, el caso adquiere el número 480-2016. No se había ni siquiera todavía abierto el expediente de devolución que nos trae a juicio, el expediente donde el doctor Peirano opinó y que se fuera devuelto, pero en fin, eso es bien importante aterrizar eso, porque aquí hay una confusión con el origen del 480-2010, del 480-2016, perdón. En el 2015, a Mining lo formalizan y nace, ahí es donde nace, en agosto, por ahí más o menos, agosto del 2015, formalizan a Mining and Energy Solutions y nace, es ahí donde nace el expediente 1410-2015-00, donde Arana Asset Management no era parte, ni Raúl Linares, ni mi esposa, nadie de mi entorno. Simplemente del 04-2014 se originó el 1410-2015-00. Entonces, en ese momento, paralelamente, cuando el expediente que me habían aperturado a mí, el 166, lo cierran 2 veces y lo envían a Lima, yo denuncio ante la Fiscalía de la Nación, a esa Fiscalía de Lima, que en vez de cerrarlo por 3ª vez, lo derivó al Callao. Y lástima que el doctor, ¿cómo se llama él? Anglas Lostanao, que paz descanse, no está aquí para ratificarlo, pero el doctor Anglas Lostanao devolvió el expediente a Lima, porque a él le parecía inaudito cómo una fiscalía especializada, cerrando el expediente en 2 oportunidades, se lo derivaran a él que estaba en el Callao. Obviamente, ese expediente, cuando él regresa, él lo devuelve. Y entonces yo comienzo a ir a donde el doctor Anglas, con mi abogado, que vino a juicio y lo declaró, y me tocaba hacer
¿cómo diría? Un índice o de tantas cosas que yo había solicitado, bueno, mi abogado, tantas cosas que había solicitado, tantas cosas se habían proveído, tantas cosas se habían resuelto. Nos encontramos que había un cúmulo gigantesco de documentos y solicitudes que se habían hecho y ni siquiera estaban proveídas. Recuerdo cuando le preguntan a mi abogado que vino a juicio que se había observado irregularidades. Esa era una de las irregularidades y esos eran los motivos de mis constantes quejas y denuncias. Inclusive, se me olvidó decir, en el 2014, creo que fue 14 o 15, yo introduje un amparo ante la cuarta sala presidida por el doctor Peirano. Y el doctor Peirano hizo un voto singular, que él decía que era inaudito cómo ese expediente había ido a Lima si el problema había sido en el Callao. En fin, yo realmente estaba en un limbo judicial, señores, y muy sorprendido, doctores y señores presentes aquí, abogados y demás partes, muy sorprendido de cómo se manejaba. Yo ni siquiera entendía el Poder Judicial, la Fiscalía, no tenía ese conocimiento que ya al cabo de 13 años que tiene en este caso, bueno, realmente 2 años con ustedes, con esta sala, pero el caso tiene 13 años, señores. Yo en los 13 años tuve que aprender términos legales, tuve que aprender a darme a entender, porque aun cuando seamos latinoamericanos todos, me recuerdo que me decían un dejo, usted tiene un dejo, señor Linares, no me entendían. Y yo decía, pero ¿cómo no entienden? Si aquí están los pagos bancarizados, aquí están los informes del MINEM, aquí están los mineros que sí son legales, aquí están mis denuncias. Tal vez ese fue mi error. Yo denuncié en todo donde podía, la OCMA, la ODECMA, Comisión de Fiscalización del Congreso, pedí informes al MINEM, pedí informes al INGEMET, y todo eso yo lo consignaba en el expediente. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Nada, no lo valorizaban. ¿Qué me tocaba a mí, doctores? Denunciar. O sea, quejarme, denunciar, quejarme. Y es así como en el 2016, a finales del 2016, en una de esas tantas quejas, el doctor Anglas me dice, señor Linares, ese expediente llegó aquí, yo lo devolví, señor Linares, y yo no lo puedo atender. Yo tengo un cúmulo, creo que ya le dicen carga procesal, tengo una carga procesal, señor Linares. Usted tiene que venir el año que viene, señor Linares. Tengo 200 y pico de casos y bueno, Dios lo tendrá en su gloria, pero me enseñaba, el pobre señor me enseñaba, él estaba sentado y detrás tenía papeles y me decía, señor Linares, vea, ¿qué hago? Suba y quéjense presidencia. Yo soy empresario, señores, no soy empleado, soy empresario, soy responsable del dinero que manejo, responsable de una empresa. Yo como responsable, ¿qué tenía que hacer? Subir y quejarme. Así fuera a Dios, yo tenía que ir. Si me decía, vaya a misa y reza 3 Padres Nuestros, yo iba a misa y rezo 3 Padres Nuestros, porque yo tomo las cosas por el mango y resuelvo y busco la manera de entender por qué tanta irregularidad. Yo al día de hoy no lo entiendo y espero lograr justicia aquí en este juicio y que se entienda. Y cuando uno habla de razonamiento probatorio y habla de todo esto y habla de pruebas y uno dice, pero esto no tiene ni pie ni cabeza. Esto aquí no recuerdo, uno de ustedes una vez, tantas veces dijo, la fiscalía ha hecho un mal trabajo. Por supuesto que ha hecho un mal trabajo. Tenemos 200 y pico de pruebas, señores, que las hemos visto y tal vez por eso tenemos 2 años en este juicio. Pero es algo que, bueno, a mi entender, me disculpan, pero a mi entender no le veo ni pie ni cabeza. Luego, cuando subo, para no perderme, hablo, voy a presidencia, me atiende un señor, presidente de la Junta de Fiscales del Callao, porque obviamente había una queja del señor contra el señor Anglas, pues no había proveído nada, no había resuelto nada. Subo, hablo con Carlos Anglas, perdón, el señor Carlos Sáenz, fiscal en aquel entonces. Obviamente, ¿qué le voy a contar yo a ese señor? ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir todo lo que acabo de decir ahorita y lo que dije anteriormente. Esto viene del 2013. Yo pasé por el ministerio. Aquí me disculpan la palabra, pero me están peloteando. He ido a Lima, me regresan, cierran el caso una vez, lo vuelven a abrir, vuelvo a venir, voy al Callao, vuelvo a venir. Yo digo, señores, pero esto, pensé yo, así es la justicia aquí. Entonces, yo había implementado todo.
informes, manual de cumplimiento, normas y procedimientos, decreto 1105, el otro decreto, todo lo había cumplido. Pagos bancarizados, no hay nada en efectivo, pagos con facturas, con boletas, con todo. Entonces realmente ya yo no hallaba, no tenía por dónde. Lo único que decía, señores, esto no puede ser. O sea, realmente estoy en una encrucijada y me han puesto en un limbo judicial. Esa fue mi queja al señor Carlos Sáenz en aquel entonces. Cuando comenzamos a hablar y le explico, llega un momento que le hablo del compliance, le hablo quién soy, le hablo todo lo que tuve que hacer para instalarme en el Perú. Él me comienza a preguntar, me decía, caramba, aquí hay un gran vacío en cuanto al conocimiento de la ley de cumplimiento. Aquí hay un gran vacío y yo veo que usted viene con manuales, de normas y procedimientos. Entonces me comentó, me dijo, esto se están conformando unas leyes y hay unas propuestas en el Estado. Y aquí se tiene que implementar una norma de cumplimiento y responsabilidad penal de las empresas jurídicas. Y bueno, obviamente, yo creo que comenzamos a hablar más de eso que de la misma queja, y alguien me tenía que escuchar, pues, aparte de mi queja. Comenzó a haber como una especie de clic académico, interesado el señor en el tema de compliance. Yo venía de años, lo dije en la sesión anterior, de años de preparación a través de Curazao, a través de la Bolsa de Valores de Caracas, mis manuales de cumplimiento, mis normas y procedimientos. Yo le decía, yo estoy dispuesto, inclusive, a dar cursos, a dar capacitaciones, a enseñar a la gente, porque lo vivía en carne propia. Una desidia, una falta de conocimiento de la norma, de la ley, y yo decía, no puede ser. Y entonces hablaba con unas personas, me decían, sí, usted tiene razón. Y hablaba con otras personas, me decían, qué interesante. ¿Y por qué no aplica eso en el Perú? Aquí nos hace mucha falta. Y entonces, claro, obviamente, termino mi conversación, mi queja en aquel entonces, pero en todo momento quiero dejarlo muy claro. Hablamos de muchas cosas, pero nunca, porque no es mi proceder, nunca al señor Carlos Sáenz. Yo le he solicitado, le he pedido, le he ofrecido, lo he puesto en una situación donde él tenga que ir a hablar por mi cuenta o por cuenta de la empresa o en representación mía o de mi esposa, y las pruebas lo dicen. No hay ningún audio que hayamos escuchado donde él diga, el señor Sáenz diga, vengo en representación de Aran Asset Management. No existe. ¿Por qué? Porque no se originó de esta persona. O sea, el señor Carlos Sáenz humanamente dijo, wow, aquí hay este señor, pobrecito, este señor viene a invertir, es un inversionista extranjero, viene, cumple las normas, y lo tienen aquí dando vueltas en una cuestión que nace señores, nace de un delito, nace de una adulteración de documentos por parte de la SUNAT. Entonces, en ningún momento, y quiero dejarlo claro, primer punto, el señor Carlos Sáenz no es representante, absolutamente ha sido inducido o ha sido llamado a que interceda por, o interceda a favor, o interceda en nombre ni de Raúl Linares, ni de Aran Asset Management, y yo diría, ni mi esposa tampoco. Ella se va a defender, pero realmente porque me toca mi integridad cuando yo digo, o sea, como no consiguen nada en mi contra, entonces meten a mi esposa en el problema, y esa es la verdad. Entonces, quiero dejar eso claro con respecto al señor Carlos Sáenz. Luego, es importante aquí, en parte de la acusación que se hace, se habla de un supuesto almuerzo. Yo les voy a explicar realmente qué es realmente y cómo, y qué pasó, y cómo esa confabulación que hace la fiscalía. Nosotros habíamos regresado a Venezuela y regresamos de vuelta al Perú otra vez a ver los expedientes y ver cómo estaba todo el caso.
Eso fue, disculpen, lo que acabo de decir con Carlos Sáenz fue a finales del 2016. En noviembre, diciembre, exactamente no recuerdo, regresamos a Venezuela, ha debido ser diciembre, pero lo que sí recuerdo es que a la vuelta al Perú, nosotros regresamos por ahí más o menos el 18 de enero del 2017, y el día 25, el abogado Miguel González, él vino para acá a juicio, él lo dijo, el día 25, él envía un correo y me dice: Raúl, el problema del juzgado tercero cerró la instrucción, no respondió los correos, las solicitudes, hay solicitudes que ni siquiera han sido proveídas, y simplemente ese caso lo cerraron sin responder todas las solicitudes que ya yo anteriormente había dicho, que había consignado con informes desde el 2015, en el 2016 también lo hicimos, y simplemente el juez que estaba a cargo en ese momento del juzgado tercero cierra la instrucción y no da respuesta a todos los pedidos de Aram. Me dice: vamos a vernos al día siguiente, vamos a ir allá a tratar de que nos atiendan para que tú por tu propia convicción veas lo que te estoy diciendo. Le digo: sí, no hay ningún problema, Miguel. Normalmente mi esposa, que viajaba conmigo, porque ya mis hijos están casados, están grandes, tienen su vida, yo viajo con mi esposa. Puede parecerle raro a alguien, pero yo voy con mi esposa, yo viajo, y así sea cosas de negocio, ella viene conmigo y me acompaña. Tomamos un taxi, pasamos buscando al abogado Miguel González, que recuerdo él vive en la avenida La Marina, tiene como llevando un óvalo, que hay ahí un óvalo grande, él vive por esa zona, en la avenida La Marina, casi hacia el óvalo, no recuerdo el nombre ahorita, pero ahí, la zona se llama, creo que es La Perla, por ahí, más o menos, en esa área. Ahí también nos reuníamos más de una vez, yo iba a su casa, él sufre, bueno, ustedes lo vieron la condición, ella en aquel entonces no estaba tan deteriorado como ahorita, pero él se cansaba caminando, yo muchas veces lo acompañaba, iba hasta su casa, tenía cierto nivel de condescendencia porque su situación no era la óptima, pues, o sea, no era una persona que pudiera correr los 100 metros planos en 4 segundos. Entonces, lo pasamos buscando, recuerdo, nos deja el taxi para ver el expediente en el juzgado tercero. Mi esposa sigue con el taxi, quedamos que íbamos a almorzar en La Punta ese día. Normalmente a veces mi esposa me esperaba por esa zona, a ella le gustaba esa zona porque estaba muy cerca de la playa. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Dejamos a Miguel, mi esposa se va, recuerdo que entramos al juzgado, atendían muy temprano en la mañana y atendían por un corto tiempo, creo que era 1 hora. Estuvimos ahí esperando, no nos atendieron, perdimos el tiempo ahí esperando, estando ya en el Callao. Yo quería saber qué había hecho en el 480, qué había pasado, porque seguía sin resolver a este señor. Voy a la fiscalía, estoy en la fiscalía, pedimos el expediente, nos pusimos a anotar en el expediente, sería aproximadamente mediodía, más o menos, un poco antes, no recuerdo exactamente. Sí, podría ser mediodía, pero sí recuerdo que me dijeron: señor Linares, no pueden seguir leyendo el expediente, pues estamos en hora de refrigerio. Miguel, yo me quedé arreglando mis apuntes, le pedí un poquito más de tiempo, Miguel me dijo: yo me tengo que ir. Un índice, hasta el día de hoy tengo un índice de casi 7,000 y pico de páginas, porque anotaba todo, qué dijeron, qué no dijeron, dónde lo dijeron, quién lo dijeron, para poder tener base y reclamar. Si no tengo eso, uno no tiene base para reclamar. Entonces, estando ahí en la fiscalía, saliendo de la fiscalía, cuando vengo saliendo, me encuentro con el señor Carlos Sáenz. Y el señor Carlos Sáenz me saluda, me dice: hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Estás de vuelta? Claro, la conversación que tuve con él en el momento de la queja, y creo haber regresado en otra oportunidad antes de irme del Perú,
porque el fiscal todavía no había hecho nada, aun cuando me prometió que el fiscal Angla, que iba a proveer, no había proveído. Yo volví donde la oficina de Carlos Sainz, y obviamente, definitivamente había un clic académico y hablábamos bastante de todo esto que venía. Yo veía una oportunidad para mí hacer algo en el Perú. Pienso de que si uno puede ayudar a alguien y puede hacer un bien, hazlo. Y entonces, bueno, le digo a Carlos Sainz, cuando lo veo de vuelta, ¿cómo estás? Y me dijo que Venezuela, tal, hablamos un ratito de eso. Sí me dijo que en enero del 2017 había no sé si una propuesta o había salido un decreto legislativo sobre justo el tema que habíamos hablado, que era el tema del compliance. Entonces, conversando, le dije, bueno, pues si quieres, seguimos hablando, ¿qué estás haciendo ahorita? Tengo que ver a mi esposa, vente con nosotros. Mi esposa no sabía, obviamente. Me dijo que tenía que subir en un momento. No sé si recuerdo, no sé si fue ahí. Se había hecho tarde. En ese entonces ya se había hecho tarde. Recuerdo haberle solicitado al fiscal, a Carlos Sainz, que si podía, le di el número del teléfono de mi esposa, que si podía reticar, decirle que yo estaba tarde. Él trató, no cayó el teléfono, yo estaba con un teléfono, yo siempre, y lo he dicho, siempre tengo mi teléfono americano conmigo, porque tengo una buena oferta y un buen servicio con T-Mobile, que es un paquete de roaming, y no tengo necesidad de ir a cada país buscando un teléfono y comprando un teléfono, o como dice la fiscalía, que yo tenía un teléfono tal o cual o tal. Yo niego eso rotundamente, de hecho nunca lo tuve. Y mi teléfono, al estar sin pila, le di el favor a Carlos Sainz. En ese entonces me dijo, sí, no hay ningún problema, almorcemos. No lo vi como algo, no estaba solicitando nada tampoco, simplemente, bueno, perfecto, vamos a almorzar. Yo soy extranjero, estoy en un país donde no conozco a nadie, él no está viendo mis expedientes, no le vi ningún tipo de inherencia. Otra de que simplemente había una afinidad académica en el tema del compliance. Nosotros llegamos, buscamos a mi esposa, fuimos a la junta, me acuerdo, eso sería pasar, no sé si sería alrededor de la 1, algo así. Llegamos, ella estaba en un sitio, bakery, Daily Bakery, creo que hay una cadena, Daily Bakery, que es muy bonito, porque aparte de tener internet, es como una competencia del Starbucks. Entonces uno puede llegar ahí y uno tiene wifi, tiene internet, tiene todo esto, y bueno, y toma café, pues. Y tomamos el café, caminamos los tres, Carlos Sainz, mi esposo y yo, íbamos caminando hablando. Me acuerdo que ahí en la punta hay una iglesia que es bien bonita, siempre pasábamos por ahí y almorzábamos en esos sitiecitos que están costeros a la playa. Ahí, aparte de este restaurante, que es motivo de este juicio también, el Jazz Club, hay otros también. Y a veces comíamos en uno, a veces comíamos en otro, en fin, porque cuando estábamos en Perú, yo sí diligenciaba los casos, yo sí iba con el abogado, y iba a veces solo, y después me di cuenta que yo era parte, no sabía lo que era eso, yo podía ir, porque era una cuestión penal, y pedir el expediente y leerlo. Entonces, más que tener el abogado leyendo el expediente, que tengo que estarle pagando horas y horas y horas y horas, yo le decía, yo voy, anoto y te hago el resumen y te paso el resumen que hay, que no hay proveído, y él armará los quejas, los expedientes. Bueno, vamos a volver a lo que estábamos hablando. Llegando al Jazz Club, entramos, yo creo que ya sería ahí las 2 de la tarde, más o menos, porque transcurría la hora, sobre esa hora más o menos. Me acuerdo que entramos, firmamos en una puerta, y hacia el fondo, hacia ahí como unas ventanas, unas mesitas cerca del mar, nos sentamos ahí y pedimos 3 aperitivos. No recuerdo, ahí está en la boleta, sería Campari o algo, pero pedimos 3 aperitivos, recuerdo, y nos ordenamos 3 entradas. Y eso es lo que dice la boleta: 3 aperitivos y 3 entradas. Una para Carlos Sainz, una para Raúl Linares y una para Alejandra Mercurio. Estando ahí, es importante, a él se le acerca un señor en aquel entonces, lo saluda, él se levanta, le dice: aquí estoy con unos amigos venezolanos, nosotros
simplemente, bueno, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va? Ellos se quedaron hablando un ratito, el señor se va, no sabía quién era ese señor en ese momento, el señor se va y no sé, dije, bueno, un amigo que tiene. En ese almuerzo nos estuvimos hablando, después ordenamos unos lenguados, me acuerdo, porque es bien rico ahí en Perú el lenguado, y la boleta lo dice, 3 lenguados, Carlos Sáenz, Raúl Linares, Alejandra Mercurio. Nos quedamos hablando, serían las 2, las 3, las 4, más o menos, sería más o menos a esa hora, las 4, un par de horas. Hablamos de Venezuela, hablamos de los temas, hablamos del tema de cumplimiento, hablamos de mi interés. Yo le dije, concho, a mí me interesa realmente ver cómo, porque me disculpan, veía un vacío legal y de conocimiento de todo este tema de lo que era cumplimiento. Señores, a mí me abrieron una investigación por lavado de activos y yo tengo cursos y cursos de lavado de activos y tengo cursos de cumplimiento y tengo cualquier cantidad de cosas. Yo decía, no lo voy a decir mal, me daba risa. Yo digo, o sea, fíjense toda la trama que hacen una investigación de lavado de activos. Ahí está el resultado. Lo cerraron en 2 oportunidades, después llegó al Callao, lo cerraron en 3 oportunidades. ¿Por qué? Porque habían informes de MINEN, estaba todo bancarizado, no había ningún lavado de activos, en nada. Pero para mí había que tapar los errores, y no eran errores, la tramoya que traía la SUNAT desde el 2013. Entonces ahí había, por eso yo denuncio hasta al doctor Peirano, yo denuncio a la 4ª sala, yo denuncio al juez 8º, yo denuncio a la fiscal de aquel entonces, yo denuncio a la procuradora que tiene el Príncipe, la denuncio también. No sabía lo que era un SWIFT, Entonces yo, cuando hago un pago y el pago va a través del canal regular de la banca, yo no controlo eso, yo no dirijo eso. Eso, usted va al banco o al BBVA, quiere mandarle plata a su hijo que está estudiando en España y usted no sabe por dónde el banco le envía, si va por Nueva York y da la web, eso no lo sabe usted, simplemente le cobran y más nada. Y buenos días, buenas tardes, señor señor Pérez, cual sea. Pero yo, ¿por qué menciono lo de 3 entradas, de lo de 3? ¿Por qué menciono lo de Carlos Sáenz? Porque yo niego en este momento rotundamente que ese señor que declaró diciendo que yo almorcé con el señor el Ríos Montalvo, que ahorita es muy conocido hoy en día, el señor no estuvo ahí. O sea, ha podido estar en el club y ha podido ser después, ahorita entiendo, ha podido ser el señor que saludó a Carlos Sáenz, sí ha podido ser él, pero nosotros ni lo conocimos, ni almorzamos con él, y menos aún, si el señor no está físicamente, yo le pregunto, ¿cómo voy yo a decirle, te entrego unos whisky, cómo yo le voy a sugerir algo si el señor no está? O sea, simplemente estaría en el club, es cierto, pero eso será una coincidencia, está en una casualidad, o estará en ese entonces. Es importante, sobre ese tema, es importante que yo había dicho, Carlos Sáenz se retira, como a las 4 ya sería, mi esposa se retira también, porque ella tenía las 5:30. Claro, cuando nosotros estábamos en Perú, nosotros teníamos alquileres temporales, y mi esposa quería ver un local, un apartamento, y se va. Yo había quedado con Miguel González, mi abogado, que vino a declarar que está en malas condiciones, pobrecito, que yo le iba a informar qué había obtenido yo y qué había visto yo del 480 que yo había ido a ver. Entonces para mí no había necesidad de regresar a Miraflores, tomar un taxi, pagar el taxi hasta allá, volver de vuelta al Callao, que es donde vive Miguel González. Yo le dije, vaya, ve, le dije a mi esposa, ve, yo me quedo aquí un tiempito más. Entonces me quedo un poco más y luego ya sería alrededor de las 5:30, más o menos. Ahí lo dice la factura, yo pido la factura y la pago. Es importante que ustedes observen y analicen que esa factura fue a las 5:30, creo, y si se van al levantamiento del secreto de las comunicaciones, el señor Walter Ríos no estaba en los alrededores ni siquiera. Desde las 16:40 hasta las 18 y algo, 18:30, estaba en la Corte del Callao.
y la factura fue pagada a las 17. Aquí ha venido un colaborador a decir que él estuvo ahí presente. El colaborador dice que Ríos estuvo presente en un tiempo donde Ríos no aparece y por las mismas pruebas del Ministerio Público está en la corte. Por un lapso de 2 horas está en la corte y en esas 2 horas es donde Raúl Linares pide la factura. Tercer elemento que prueba que ni ese señor estuvo ahí, ni ese señor puede decir que todo lo que dijo, que le pasé la cuenta a mi esposa, la pagué fui yo, mi esposa se fue. Ahí se ve también que no hubo refrescos tampoco. Entonces, niego, vuelvo y repito, yo niego rotundamente lo que se me acusa con respecto a solicitar, buscar a Carlos Sáenz, ofrecer almuerzo, refrescos y pescado, ofrecer whisky, llevar whisky a una casa de alguien, también lo niego. Y niego rotundamente todo lo ocurrido en lo que señala como el hecho 1, la fiscalía en este juicio. Y a las pruebas me remito, simplemente a las pruebas me remito, ahí están las pruebas, lo que estoy diciendo es exactamente lo que hemos visto a lo largo de esto. Ahora, quiero hablar rapidito sobre el tema 2. El tema 2 es bien importante, porque el tema 2, cuando a mí me llaman y me dicen, Raúl, ¿tú viste que saliste por televisión, en 2 canales de televisión, que le pagaste a un juez $50,000? Este caso lo arman, y realmente esa es la expresión que calza aquí, lo arman con un dicho de un aspirante a colaborador eficaz, que dijo que yo había pagado. Yo niego rotundamente, primero niego que he pagado, pero vamos a la segunda versión que luego cambia la fiscalía. Cuando hace el levantamiento del secreto de las comunicaciones, se da cuenta, levantamiento bancario, no hay pago en ningún lado. Al señor Adriano Peirano Sánchez le voltearon los pantalones así, no salió nada, no tiene dinero el señor, no ha cobrado $50,000. ¿Cómo hacemos? Cambia, entonces estamos en un juicio donde ahora yo prometí pagar, habiéndoseme hecho un juicio mediático por 2 canales de televisión, que ahí aprendí que mis amigos caben en esta mano. La gente dejó de hablarme, los bancos dejaron de hablar conmigo, me cerraron las cuentas, Arana Semanas dejó de funcionar, todos los mineros y todas las personas que yo había ayudado a formalizar, a ir a la banca, a abrir cuentas bancarias, en fin, me habían destruido un sueño de vida que yo tenía, que era que el oro se quedara en Perú y yo hacer un título valor oro a través del banco, que eso ya lo expliqué, no me quiero extender, lo expliqué la vez pasada, destruido con 2 programas de televisión y un colaborador eficaz que declara, ojo, declara un sábado, es esa declaración de ese señor, y se filtra a la prensa después. ¿Cómo declara? Yo no sé, pero yo no sé si trabajan 24 horas la fiscalía allá, pero ¿cómo el señor declara un sábado y luego sale en un programa de televisión? O sea, díganme ustedes, yo no quiero concluir en esto, pero solamente les expongo esto. Esto es normal. Esto es lo que el abogado que vino acá, que pobrecito, que está convaleciente ya, Miguel González, dice, por supuesto que había irregularidades. Hay irregularidades desde el 2013, señores, y tenemos aquí una década en esto. No le estoy echando la culpa, tenemos 2 años nada más en este juicio, pero yo quiero compartir para que ustedes entiendan el por qué yo tenía que quejarme, yo tenía que hacer todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente era algo aberrante. Aquí no había justicia de ningún tipo. Entonces, yo sabía y tenía la plena convicción que en algún momento, así como lo sé hoy en día, que voy a alcanzar justicia, que en algún momento alguien va a decir, en realidad, aquí hubo un error con este señor. Este señor lo satanizaron. Lamentablemente, el tema de la minería a pequeña escala y de minería a segunda escala es un tema bastante álgido y no quiero entrar en eso. Para finalizar, entonces, la promesa al señor Daniel Adriano Peirano Sánchez, porque ahora es una promesa. La promesa, yo simplemente voy a decir lo siguiente. Yo en ningún momento a ese señor, ya dije a través de Carlos Sáenz, y supuestamente la promesa, lo que hizo el colaborador eficaz, es que a través de Carlos Sáenz se le prometió al señor Adriano Peirano Sánchez. Yo nunca en mi vida he ofrecido, porque yo sé que tengo la razón,
y yo sé que ha sido un proceso largo, pero yo voy a lograr justicia, porque creo en Dios y creo en la fe y creo en la justicia. Entonces, es muy importante lo siguiente. Se hablan de 17 actos favorables que el señor Daniel Peirano había hecho a cambio de una promesa. Cuando ustedes ven los 17 actos favorables, y siendo que el colaborador ese 0108 y después vino el otro a tratar de arreglar lo que el otro había dicho, que entre los dos se contradijeron, dice, creo que es el punto 215 de la acusación, dice que eso fue en el mes de abril del 2018. Cuando nosotros vamos a ver cuáles son los actos favorables que la Fiscalía pone más abajo, vemos que 9 de esos 18 son anteriores a esa fecha. Entonces, ¿por qué medio? ¿Por telepatía? ¿Cómo? ¿Cómo el doctor Peirano Sánchez sabía que si se portaba bien o lo que sea, yo le iba a ofrecer a futuro un pago? O sea, no concuerda, señores. Y por último, y para terminar, si hubiesen sido eso el caso, ¿por qué yo para formar un incidente tengo que solicitarlo? No me hacen caso. El mismo doctor Peirano que está ahí me está escuchando. La sala no me hizo. Yo tuve que ratificar un mes después ese pedido de formación. Si hubiese habido un acuerdo, yo tendría que esperar un mes para ratificar un pedido que había hecho un mes anterior. Y por último, si después que sale la resolución del 31 de mayo del 2018, que por cierto no fue impugnada por ninguna de las partes, entonces otro acto favorable es que ratifican. Pero señores, eso es por ley. Si nadie la impugna, se ratifica y queda firme y consentida, hasta donde yo entiendo la ley. Ustedes son, bueno, si eso hubiese sido cuando sale la resolución que emite la sala, ¿por qué yo tengo que pedir una copia 3 y 4 veces y pagar una tasa que no había que pagarla, y me dan copia de una resolución que según la Fiscalía fue a causa de un supuesto beneficio a futuro? ¿Por qué la sala me demoró un mes en dármela? Y ahí está. Entonces, y ya para cerrar, creo yo, hay unos números de teléfono que la Fiscalía dice que son míos, que ese es lo que yo usaba a diario, que ese era mi teléfono de uso. ¿Hay alguna llamada de esos teléfonos o de mi teléfono? ¿Alguna de las personas que están aquí involucradas? Ninguna. Y ya la doctora Greta explicó que la doctora Greta de Legalia hizo un trámite de migraciones dando un número de teléfono, que es el número que a mí me imputan como uso desde el 2017, y ella lo da en el 2018, y si ustedes se van al movimiento migratorio, al día siguiente, señores, al día siguiente de haber consignado ese número de migraciones, yo me fui del Perú, lamentablemente, porque después de 2 operaciones de un accidente que tuve, por cierto que no lo dije, pero a mí el doctor Carlos Sáenz, desde el punto de vista humano, me parece que él juega fulbito. En más de una conversación sí me dijo: Raúl, aquí hay un fisiatra, que señores, yo tuve un accidente donde según lo que me decían en Perú tenía osteomelitis y me iban a cortar una pierna. Primero a fijarla, sí, iba a quedar con la pierna fija, como si fuera una pierna de palo de los piratas. Y después tomé una infección. Yo estuve en cama, eso fue más o menos en febrero del 2018, principio. Yo estuve en cama, febrero, marzo. En febrero me operaron 2 veces en Perú, 2 veces. En la segunda operación tuve una infección en la pierna y tenía la pierna así roja. Recuerdo que cuando fue la vista de la causa, que creo que fue en mayo, yo tuve que ir con muletas, y yo andaba en muletas en mayo, toda esa época. La primera vez que salgo fue por una vista de causa con el señor, el doctor Peirano Sánchez, donde me acuerdo muy claro que ya para ese entonces la Fiscalía Suprema había cerrado el caso, había una nulidad y le habían declarado que no había nulidad, y consignamos en esa vista de la causa, que fue en mayo, antes, abril o mayo, no recuerdo ahorita, consignamos en ese expediente, y estaba la Procuraduría, y me acuerdo que estaba el sentido, ya se había dado el sentido de no haber nulidad, y le preguntaron a la Fiscalía no hizo nada, sabiendo que había un sentido. La Fiscalía no fue, impugnó, hizo nulidad, o no sé cómo lo llaman, amparo, lo que sea. La Fiscalía no hizo nada.
Entonces, ¿qué tocaba? Tocaba devolver la mercancía, realmente. Niego rotundamente, y me disculpan si me he extendido, pero niego rotundamente todo lo que se me acusa en cuanto a solicitar a hacer que Carlos Sáenz era mi asesor, yo tenía mis abogados. Que había una afinidad académica por un tema de compliance, sí. Yo di 2 ponencias en Perú sobre la responsabilidad civil de las empresas, la responsabilidad penal de las empresas. Y el doctor Carlos Sáenz vino en una oportunidad y hablamos bastante de ese tema. Y se interesó mucho más cuando me vio que yo estaba dando una ponencia. Y por supuesto que hemos hablado de ese tema. ¿Ok? Entonces, bueno. No lo escuchamos. Discúlpenme, ya para no entenderme, le agradezco el tiempo que me han dado, pero niego totalmente todo y cada uno de los puntos que están en la acusación donde dicen que yo cohecho o lo que sea, dinero, entregar, nada. Aquí realmente esto llegó donde tenía que llegar y el material lo devolvieron porque había que devolverlo, punto. Bueno, muchas gracias y me disculpan si me extendí un poco más de la cuenta. No tiene por qué. Señor fiscal, ¿va a hacer preguntas? Sí, señor presidente. Adelante. Bien. Buenas tardes, señor Linares. Doctor, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Actualmente, ¿qué actividad económica se dedica? Bueno, yo actualmente estoy en Venezuela y Venezuela hoy en día está en el ojo de la tormenta. Hay muchos inversionistas que quieren venir a Venezuela a invertir. Yo asesoro en el área de petróleo, gas y minería y hemos estado en comunicaciones con gente que viene de afuera, de otros países. Obviamente no puedo dar nombres, pero a eso me dedico. Estoy tratando, doctor, de hacer mi nombre otra vez lo que era mi nombre, después de que me destruyeron en el Perú, lamentablemente, doctor. Bien, ¿cuánto es su ingreso mensual o cuánto percibe usted mensualmente? Objeción, señor juez. Sí, fundada, ¿ya? Yo no tengo un sueldo, doctor. Raúl. A ver. Señor fiscal, pregunte sobre el marco de imputación, ¿ya? No estamos indagando cuánto gana ahora o no gana, por favor, ¿ya? Sobre el marco de imputación y sobre lo que el señor ha dicho, ¿ya? Ese para establecer días multas, señor presidente. Bueno, a ver, señor Linares, ¿tiene algún inconveniente responder eso? No tengo ningún inconveniente, no tengo sueldo, yo estoy asesorando y aquí le decimos freelance, no sé cómo se dirá ya. Si el proyecto sale, yo cobro. Si el proyecto no sale, bueno, tendré que buscar otro proyecto más, pues, pero no es una situación muy fácil. Bien, usted nos dijo que con relación a la empresa Aram Asset Management, era el administrador de fondos. ¿En el año 2017-2018 tenía ese cargo? Sí, la empresa todavía, una cosa es que la empresa esté operando y otra cosa es el cargo y la responsabilidad que yo tengo. Actualmente siempre he sido director de Aram Asset Management y soy responsable. Díganos en relación a ello, ¿cuál es su nivel de decisión en esta empresa en el año 2017-2018? Sí, ¿me podría puntualizar un poquito decisión en respecto a qué, doctor? El grado de responsabilidad, cuáles eran sus funciones, cuáles eran los límites de actuación dentro del desarrollo de la empresa que usted dirigía. Bueno, le voy a decir lo siguiente, yo soy el director estatutario y director gerente de Aram Asset Management. Todas las personas que confían en mí y todas las personas que confían en Aram Asset Management, yo soy responsable por el dinero que me entregan, porque por eso se llama sociedad administradora de fondos. Bien. Ahora vamos a pasar a ver el tema en específico del expediente 1410-2015, ¿sí? El trámite y lo que usted, cómo así se relacionó o vinculó. Usted ya nos ha dicho que iba con su esposa a preguntar sobre el expediente 1410-2015. Sí, ¿cuál sería la pregunta? En ese sentido, quisiera que nos indique cuál es la vinculación de su esposa con la empresa Aram Asset Management.
Bueno, realmente la vinculación es otra de darme apoyo moral, no es ninguna. Si usted ve la empresa, el accionista soy yo y el director soy yo y soy el responsable de toda la empresa. Ella no participa en la empresa. Obviamente, la sociedad conyugal, no sé si, bueno, usted es abogado, usted debe entender, pero realmente ella no tiene cargo, ella no tiene función en la empresa. Bien, vamos a hablar ahora con relación a la empresa Interesorsac, que también la ha mencionado usted. ¿Conoce usted esa empresa? Por supuesto, yo la fundé. ¿Quién es el titular gerente de Interesorsac en el año 2017 y 2018? 2018, Se ha ido el audio. en Perú el trato es distinto. En Perú, el señor Jorge Mesa, que es peruano, yo le di una acción. ¿Por qué? Porque si no, en Perú no era considerado sociedad. Yo soy el 100% impresor, es mía el 100%, pero tuve que darle una empresa al señor Jorge Mesa. En alguna oportunidad, Jorge Mesa ha podido estar, ya no recuerdo exactamente cuándo, ha podido estar como gerente. Ahí realmente la doctora Greta Castillo lo explicó cuando ella vino, cómo es el poder que ella tiene sobre Intresor. Díganos qué relación había comercial, obviamente, entre la empresa Interesorsac y la empresa Aram Asset Management en el 2017 y 2018. Bueno, fíjense lo siguiente, si usted recuerda, yo demoré 2 años instalando la operación que yo desarrollé en el Perú. Aram Asset Management no tiene RUC. Nosotros tuvimos oficinas adentro de Hermes, en las instalaciones de Hermes. Nosotros contratamos personal en Perú para darle apoyo y logística a las exportaciones de Perú. Obviamente, Aram Asset Management, al ser una empresa extranjera y no tener RUC, tuvo que tener un representante local, que no sea una persona natural, sino una empresa, que se dedicara a todo lo que es la logística y el pago de todos los servicios que se incurren en el Perú. Llevan un IVA, un IGB, no sé cómo le dicen, un IVA, un impuesto a la venta, un impuesto al servicio. Y obviamente Hermes y todas estas empresas no contratarían con Aram Asset Management con un extranjero si no tenía RUC. Entonces la función de Interesorsac era eso, era la representante de Aram Asset Management. Por eso es que cuando yo dije lo que dije, en la aduana, en la carga, si usted verifica, la carga cuando viene de Juliaca, viene ya a nombre de Intresor, porque es el representante de Aram. O sea, Mining nunca tuvo la carga desde que salió de Juliaca. Mining simplemente era un exportador, presentaba los documentos en la aduana. Y ahí es donde está, usted que investiga corrupción de funcionarios, ahí es donde está la irregularidad de la SUNAT. Bien, vamos a hablar ahora sobre el móvil, es decir, las 18 barras de oro, ¿sí? Indíquenos cuál es el valor del mercado de estas 18 barras de oro incautadas en el expediente 1410-2015 en aquella época, para no reiterar la pregunta, sin que se tome como una pregunta compuesta, y el valor actual. Pero me preguntó el valor actual o el valor de la... Los dos valores, en el 2017... Bueno, el valor de la factura exactamente, no lo tengo exactamente, pero es una de las pruebas que usted mismo trajo, 1.800.000 algo en aquel entonces. El valor actual, doctor, le explico, el oro fluctúa todos los días. Tendríamos que tomar las onzas puras que hay en esos 50 kilos, las onzas puras, y multiplicarlo por el valor que usted le quiera dar. Si le quiere darle el valor de hoy, lo multiplica por el valor del oro del día de hoy, las onzas puras que estén contenidas en esos 50 kilos de oro. Bueno. Díganos, ¿qué impacto financiero representó para su empresa Aram Asset el hecho de que esta mercancía estuviera incautada desde el año 2013? Bueno, el impacto financiero no es tanto, le voy a explicar. Por un lado es el tema del oro incautado, pero el mayor impacto no es financiero, el mayor impacto fue reputacional a mi persona, a mi empresa, y haber tenido un juicio mediático a través de 2 canales de televisión, producto de una investigación que la Fiscalía debió manejar en reserva. Eso se
eso se filtró y me hicieron realmente un juicio mediático. O sea, los primeros jueces cuando les llegaba la carga decían, este es el señor de la televisión. O sea, imagínense qué cara, o póngase usted en mi posición. Entonces, ¿cómo respondería? Perdí mis bienes, doctor. Perdí mi reputación. Perdí años de experiencia, años de trayectoria. Perdí la confianza, doctor. Perdí la confianza en parte de cómo se maneja la fiscalía, ¿entiendes? Yo tenía mucha confianza. ¿Por qué? Porque yo sí sé que yo hice mi trabajo. Yo fui y hablé con el Ministerio de Energía y Minas. Yo sé lo que hice. Yo fui, el doctor Perano Sánchez, cuando devuelve la carga, la devuelve con toda la razón del mundo, doctor. Lo que pasa es que si uno se quiere tapar la vista, es muy fácil decir, no, este es uno más de estos ilegales que andan por ahí dando vueltas. Yo nunca fui al Perú, no fue mi intención de ir al Perú a delinquir, ni a arreglar, ni a buscar a jueces, ni nada por el estilo. Yo fui al Perú con una idea. Realmente me da tristeza, porque mi proyecto, yo había hablado ya con la Bolsa de Lima, tenía las oficinas en Hermes. El oro se iba a quedar en Perú, íbamos a hacer un título de oro. Aquí no era que ganar, aquí iba a ganar el Perú por todo lo largo. Lo que pasa es que doctor, en todos los negocios hay la competencia, y hay la competencia desleal. Entonces, imagínese usted, un extranjero que no tiene familia en Perú, no tengo abuelos peruanos, no tengo primos peruanos, yo soy un extranjero que fui al Perú a invertir. Y obviamente a alguien debo haber molestado de competencia desleal y armaron todo este barullo que tenemos aquí más de una década en esto. Pero ¿por qué entonces me han dado la respuesta y me han dado la razón? No solamente el doctor Daniel Perano Sánchez. Cuando a él le llega la resolución, ya habían 2 fiscales por debajo de él y fiscales supremos que le decían, esto hay que devolverlo. Este señor es el dueño, esto es legal, esto no es minería ilegal, esto está bancarizado. Entonces, bueno, en fin, es un tema complejo, doctor. Lo que he perdido, respondiendo a su pregunta. Bien, usted nos ha dicho que la empresa Mining and Energy Solutions era básicamente la empresa que realizaba el traslado, ¿no? Después de la incautación de las 18 barras de oro, ¿cómo fue la relación entre la empresa Aram Asset Management y la empresa Mining and Energy Solutions? Bueno, yo les exigí, yo creo que tengo cartas notariales, a lo mejor no las consignamos, mi abogado no las consignó, no las consideramos necesarias, pero nosotros hicimos todas las acciones contra la empresa Mining and Energy Solutions, pero la empresa Mining and Energy Solutions respondió a algo muy importante, doctor. La carga ya yo se la había entregado, señor Linares, la tenía usted, la carga estaba a su nombre, nosotros cumplimos con venderle, con los mineros, con todo, pero la carga ya tenía levante, ya estaba a su nombre, señor Linares. Entonces, que hasta donde yo llegué, por supuesto reclamamos, y por supuesto los demandamos y todo, pero ellos habían entregado la carga, ellos demostraron que la carga no la tenían, y la prueba está en la DUA adulterada, que yo denuncié con Aram Asset Management a la SUNAT, y me parece extraño, porque eso es corrupción de funcionarios, doctor. Que yo recuerdo, en el juicio se vio un documento denominado Declaración Aduanera de Mercancía, ¿verdad? Y la mercancía estaba a nombre de Mining and Energy Solutions. Doctor, sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? Esa es la pregunta, señor. Acá está preguntando si estaba a nombre de él. Y ahí va a continuar seguramente. Doctor Rivas. A ver, señor Rivas. Yo voy a asumir esta pregunta porque más que una pregunta legal, que, doctor, con todo respeto, que no viene al caso, pero se la voy a responder porque veo que tiene una laguna ahí, doctor Atencio, y me disculpa. Le explico. El exportador es la empresa Mining and Energy Solutions. Mining presenta los documentos, pero desde el punto de vista de la Traditio, que usted sabe a qué me refiero, la Traditio la tiene Aram Asset Management, pero Aram Asset Management, como ya le dije, no tiene RUC. Aram Asset Management no se puede presentar en una aduana exportando. Legalmente, en aduanas, hay un exportador.
que la mercancía sea de él no lo implica que sea de él. La irregularidad, doctor Atencio, la irregularidad es que si la carga, y revise bien las pruebas, si la carga tiene precintos de Transvalue, que no es el transportista de Aram, que es el transportista, que no es el transportista de Mining, la carga la tenía Transvalue, ¿verdad? Eso significa que ya había concluido el proceso aduanero. Y por eso, doctor Atencio, le quiero dar luces. Por eso es que yo denuncio a la SUNAT, porque si la SUNAT termina el proceso aduanero con el levante, y hay un código abajo que se lo borraron a la DUA, que se llama SIGAT. SIGAT, le digo, SIGAT es Sistema Integral de Gestión Aduanera. Cuando cualquier mercancía que se va a exportar o importar cumple con el procedimiento aduanero, entra a lo que llaman el SIGAT, que es el Sistema Administrado de Gestión Aduanera. ¿Por qué la SUNAT borra eso? Porque la SUNAT trata de decir que no se había concluido el proceso aduanero y por eso es que hace la inmovilización a nombre de Mining, porque si no, ¿cómo la SUNAT le pone la mano a la mercancía y cobra los beneficios de la ley de fortalecimiento de la SUNAT si la carga es de Aram? Ellos pusieron el nombre de Mining and Energy Solution, pero técnicamente, legalmente y físicamente, doctor, físicamente es imposible que si la carga ya la tiene el transportista internacional de Aram Asset Management, le vayan a incautar a Mining. Entonces, para mí, todos los documentos que llenó la SUNAT a nombre de Mining, eso es un fraude procesal. Entonces, con eso engañaron al Ministerio Público, doctor. Con eso engañaron al Ministerio Público. ¿Pero por qué? Porque apareció Raúl Linares y Aram Asset Management con una tercería ante la SUNAT que decía, no, usted no es, vaya ya, se me seguían en el limbo judicial, doctor. Pero la verdad de la verdad es que esa carga no podía ser incautada a nombre de Mining cuando ya estaba con un SIGAT. Y nosotros tenemos, si usted ve la prueba, usted metió la prueba número 4, el informe 1197 de SUNAT. Pero por favor revise nuestra prueba número 4, nuestra prueba número 5, que es la DUA. O sea, ¿cómo yo tengo una DUA notariada por un notario de Lima que dice ya la carga tenía SIGAT, ya había entrado en el sistema de administración de gestión y tenía el levante? Entonces, esas dos anotaciones que fueron suprimidas, yo sé que usted no redactó la acusación, usted lo dijo, lo entiendo, ¿entiende? Pero esas dos anotaciones que le habían borrado a la DUA, no solamente es un fraude procesal, doctor, sino que es una apropiación indebida, porque le están poniendo la carga a Mining. ¿Para qué? Para yo cobrar una deuda tributaria, pero con la mercancía de un tercero. Y resulta que el tercero se presenta con la DUA, con todos los recuadros llenos y todo, notariada y fedateada con Lima. ¿Entiende por qué le digo que es toda una irregularidad? Me salí. No, está bien. Disculpe, es que se me apagó la... No, señor fiscal, prosiga. Sí. Ahora, gracias, señor Linares, por la aclaración. No se preocupe, estamos aquí para saber la verdad. Ahora, indíquenos, vamos a hablar sobre el tema o la relación con el señor Carlos Sáenz Loaiza. Usted ya nos dijo que lo conoce porque va a la Corte del Callao para averiguar sobre el tema de el trámite que se le estaba dando o la demora del trámite del expediente 1410-2015 y acude a presidencia Bueno. Señor Sáenz, no mueva la cabeza, por favor. Ya si hay algún error, el propio señor Linares va a cerrar, ¿ya? Con su abogado. A ver, señor Atencio. Sobre ese punto, señor Linares, ¿en qué circunstancias usted llega a conocer al fiscal superior en aquella época, doctor Carlos Sáenz Loaiza? Doctor. Fíjese algo, doctor. Ya yo lo dije, pero le quiero aclarar algo. No era el 1410-2015-10, ni 1100, yo lo expliqué. Había un expediente llamado 4-2014, que de ahí se origina el expediente 1410, y había otro expediente que era el 166-2014 también, o 2016, ahorita no recuerdo, y ese es el expediente por el cual yo me voy a quejar.
Yo no voy a donde el doctor Carlos Sáenz por un expediente que ni siquiera se había formado, porque el tema de la devolución del oro, doctor Atencio, es en el 1410-2015-10. En el otro expediente era contra Mining and Energy Solutions. Cuando abren el incidente, que es el 1410-2015-10, lo abren después de yo haber conocido a Carlos Sáenz, número uno. Entonces, no es que yo voy de Carlos Sáenz porque el expediente ni siquiera ha estado formado. Y yo voy a sugerencia del doctor Anglas Lozano, que me decía, no, esto va a demorar un año más, suba y quéjese allá arriba. Y la razón fue por la queja de la carpeta fiscal, porque, doctor, eso era una investigación preliminar y había sido cerrada en 2 oportunidades y todavía rodaba el tercer año. Entonces, dígame usted, como una investigación preliminar dura 3 años. Entonces, obviamente que yo subo y me quejo es por este motivo. Yo expliqué, ya lo expliqué, se lo voy a volver a repetir, yo expliqué que obviamente yo cuando voy a la queja me tengo que ir desde el 2013 y le hablé de todo el expediente, que está entre las... Señor Sáenz, cedo su audio. Yo no subí a hablar por el 1410-2015-10 porque ni siquiera se había formado. En el año 2016, ¿en cuántas oportunidades usted se reúne con el señor Carlos Sáenz? La primera vez yo subo con la queja. Al ver que antes de irme de Perú, al ver que el doctor Anglas Lozano todavía no proveía, yo volví a subir a hablar con el doctor Carlos Sáenz. Obviamente que ya la conversación se trataba un poco más de estos otros temas que eran de mi interés y era de interés también del doctor Carlos Sáenz, porque era un tema que era nuevo en el Perú, como ya lo expliqué. Bien, pero... Entonces han debido ser unas dos o tres oportunidades máximo. ¿En dónde se llevaban a cabo estas 2 o 3 reuniones que nos indican? Obviamente en el sitio donde me atendió al principio. Usted o sea, su despacho del señor Sáenz. Correcto, doctor. Yo estoy calcida. Bien. Ahí obviamente no está usted mencionando respecto de la reunión en el restaurante El Pairo. Doctor, pero es que está confundiendo la fecha, porque la queja fue en el 2016. Usted le ha preguntado por el 2016. Usted está respondiendo, señor Linares, por el 2016. Claro, por supuesto. Ahorita vamos a entrar a esa fecha. ¿En alguna oportunidad usted fue visitado en su domicilio por el señor Sáenz? Doctor, yo en el 2018 sufrí un accidente, pero no confundamos la fecha porque estamos hablando del 2016. En el 2018, cuando yo sufrí el accidente, sí me visitó el doctor Carlos Sáenz en una oportunidad. Y también, y vino a la clínica, doctor. Yo en Perú no es que tenía una gran cantidad de amigos, y él demostró ser un señor humano que vio que realmente fue muy grave, doctor. O sea, hoy en día suena como una excusa o algo, pero fueron 34 veces que se rompió el hueso, fueron 2 operaciones y tuvo una infección, y el diagnóstico era bien serio, bien complicado. Y él simplemente demostró humanidad, pues. Me vino a visitar, punto. Bien, ya nos ha precisado que eso fue en el 2018. Entonces, en el 2016 y 17... No, en ningún momento. En esa oportunidad, ¿dónde quedaba ubicado su domicilio? El domicilio estaba en Miraflores, en la calle José González. Cuando usted conversa, mejor dicho, en algún momento usted conversa con el señor Carlos Sáenz sobre el expediente 1410-2015. Bueno, le voy a decir algo. Es muy posible
O sea, yo le hablaba a todos, hablábamos de temas diversos, doctor. Y A ver, un minuto, señora Mercurio. ¿Está la señora Mercurio ahí en la pantalla? Mónica, señor Mercurio, no mueva la cara, por favor, y no salga tampoco, ¿ya? No salga, está de peor, por favor. Si ¿me no, puede repetir la pregunta, doctor? repite la pregunta, por favor, ¿ya? Señor fiscal. La pregunta que le hice es si es que usted conversó con el señor Carlos Sáenz en relación al expediente 1410-2015. Bueno, yo no le puedo decir en relación directa al expediente. Yo le comentaba toda mi problemática, doctor. Él era un magistrado, era inaudito todo lo que me estaba pasando y el contexto, el 1410-2015 habla de la SUNAT, usted tiene la prueba. Específicamente, hablarle de ese expediente, probablemente no, pero probablemente le hablaba de la problemática. Y el punto fundamental de las conversaciones que surgieron después de eso fue lo que ya expliqué. Bien, vamos ahora a hablar con relación a su encuentro en el año 2017 en el restaurante Alpay, ¿sí? Precísenos, señor Linares, ¿quién organiza o acuerda llevar a cabo ese almuerzo el 26 de enero de 2017? Bueno, le voy a comentar, realmente esto no fue organizado ni acordado. Esto simplemente yo me encontré, como ya declaré, yo me encontré con el señor Sáenz, tuvimos una conversación en un pasillo, le dije que por qué no venía a almorzar, le dijo que sí, y ya está. Realmente así fue como ocurrió. ¿Recuerda usted cuánto fue el costo del almuerzo? Me remito a la factura, doctor, 400 soles, algo así, pero me remito a lo que está ahí en la factura. ¿Quién es el que realiza el pago de ese almuerzo? Como lo declaré, yo alrededor de las 5:30, 5:20, pido la factura y yo pago la factura. ¿Cuánto tiempo permaneció en este restaurante con el señor Carlos Sáenz? Vamos a sacar la cuenta. Si más o menos estuvimos sobre las 2 y pico, hasta las 4, un par de horas. Usted nos ha indicado que en el decurso del almuerzo, una persona se acerca y se lo presenta el señor Carlos Sáenz, ¿verdad? Bueno, realmente no, doctor. Primero no fue en el curso del almuerzo. Fue cuando estábamos pidiendo unas entradas. Un señor se acercó, como lo declaré, no me lo presentaron. Simplemente saludé porque el señor estaba saludando al señor Sáenz. En la lista de personas que ingresan al restaurante, después de el señor Sáenz aparece el nombre de Walter Ríos como registro de visitante en el ingreso al restaurante Alpay. Es una prueba que ya ha sido actuada. ¿Qué nos puede indicar al respecto? No le puedo indicar nada, yo simplemente entré y firmé. Hoy en día, por las pruebas, veo que entraron como 30 y pico de personas ese día al restaurante. Bien. Vamos a hablar ahora del hecho 2. Con relación al señor Adriano Peirano Sánchez. Usted nos comentó o ha indicado en la sesión anterior que cuando iba donde el señor Adriano Peirano Sánchez, no. Le escucho, doctor. ¿Cuántas veces usted concurrió al despacho del señor Adriano Peirano Sánchez? Mire, realmente si serían 2, 3 veces es posible que fui. En una oportunidad con el abogado, en una oportunidad no me atendió el señor Peirano Sánchez porque usted pedía hablar con el que estuviera de turno.
Entonces no es que siempre hablé, las veces que fui a ver el expediente o ver, no es que siempre me atendió él. No recuerdo, pero creo que vino a declarar, porque le vi la cara, si fue el otro señor Arce o Pastor Arce, pero si fue como abogado, en una oportunidad nos anotamos y no estaba el señor. Yo no lo buscaba a él, yo buscaba ver mi expediente. Me atendió un par de veces, 3 veces, 2 veces, pero no siempre fue él. En una oportunidad recuerdo que no fue él. Bien. Díganos, además de usted y su abogado, tal como nos ha dicho, ¿quién más los acompañaba en las entrevistas que tenía con el señor Adriano Pereira Sánchez? Le explico. Normalmente iba con mi abogado más de una oportunidad. En muchos expedientes fui solo, como lo declaré, y en otras oportunidades me acompañaba a mi esposo. Bien. Vamos a ir al tema de las comunicaciones, ¿sí? Señor fiscal, ahorita son las 3:24, vamos a entrar a las 3:25. Tengo otro juicio a las 3:30. Yo también soy el director de debates y me imagino que eso va a demorar mucho más. Entonces vamos a suspender la audiencia en este momento. Vamos a continuar en la próxima fecha para que usted continúe con su examen y los señores abogados también hagan las preguntas que estimen. Al final el doctor Rivas y si mis colegas también quieren preguntar algo, lo pueden hacer. Y después la señora Mercurio va a empezar a hacer su examen. Señora Mercurio, ahorita ya son las 3:25. La siguiente fecha es el 5 de mayo, creo. 5 de mayo de 2 a 3:30, ¿ya? Martes 5 de mayo de 2 a 3:30. Esa es la siguiente fecha, ¿ya? Entonces, señora, se prepara para esto. Después el señor Sáenz, ¿no? Después el señor Sáenz. Bien. Entonces, vamos a dejarlo ahí, los señores procesados bajo los apremios de ley, los señor fiscal, los abogados bajo las responsabilidades disciplinarias que corresponden, ¿ya? Muchas gracias por su presencia. Hasta la siguiente sesión. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.